Listo. Como te comenté antes de irnos a corte, hoy tenemos a Luis Soriano. Viniendo Luis, es un placer tenerte acá. Neta, las pláticas contigo han sido muy interesantes. Pero quisiera que nos platicaras un poco de tu historial político y de ahí algo interesante, que es lo que le anuncié a la gente, que es que vamos a hablar de un perfil político que tú tienes una especial preferencia para este estado, ¿no? Primero que nada, bienvenido. ¿Cómo te encuentras estos días? Bien, bien, acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Veo, es el segundo programa. Sí. Muchas felicidades, mucho éxito, te ven muy bien. Muchas gracias. Lo que dices para mí es para los chicos, la neta, aquí también se están rifando. Bueno, todos. Los chicos son bien chingones. Sí, la verdad es que muy bien, muchas felicidades. Se ve muy padre el canal. Bueno, ahí están los compas. Muchas felicidades. La verdad es que bien, felicidades. Gracias Luis. Entrando en materia, yo creo que se necesita más tiempo para decir esto, pero fuiste un perseguido político, ¿no? Sí, me persiguió Rafael Moreno Valle y me persiguió también Luis Miguel Barbosa. O sea, okay. Ya llevo 2 años, ¿no? Desafortunadamente, o el destino, pues marcó la diferencia de que por lo menos hoy puedo estar tranquilo, porque ni Rafael ni Luis Miguel hoy están en funciones, ¿no? Entonces, aunque quieran. Sí, no, entonces la verdad es que eso a nosotros nos tranquiliza mucho, claro. Pero sí me tocó por un tema de asuntos laborales, de defensa de derechos humanos, etcétera, y pues eso me llevó a tener que ser un perseguido de ellos, primero con Rafael por un tema de asuntos laborales, de derechos humanos, y con Luis Miguel Barbosa más por un tema de dignidad, de derechos humanos, etcétera, y bueno, empezaron a surgir ahí varios temas, pero bueno, son temas del pasado claro. que hay que verlos así. Pero que te han construido, adelante, ¿no? Tu presente, ¿no? A final de cuentas. Sí, claro, pues te marca. Sí. A mí, yo no era defensor de derechos humanos y he de agradecerle honestamente a Rafael que por la persecución de Rafael hizo que me deconstruyera. Sí. Y de pasar a ser a lo mejor un abogado, litigante, patronal, etcétera, me deconstruyera a ser una persona de izquierda, defensor de derechos humanos. Oye, algo que pudieras decirle a un chavo rápido de los derechos humanos, ¿por qué son importantes? O sea, sí. Cuando no pensamos en eso día a día. Sí, digo, al final a ver, si uno de repente ve lo que está pasando en Israel, en Gaza, en Palestina, etcétera, este conflicto que está viviendo allá, sí. Que lo vemos muy lejos, es un tema que es una violación de derechos humanos, ¿no? De un país a un pueblo, ¿no? De un gobierno israelí a un pueblo palestino que no tiene armas, que no tiene ejército. Y si uno empieza a verlo alejándose del tema político, la controversia de si fueron unos o fueron otros. De forma periférica. Exactamente. Identificas que lo que al final sucede es que están lastimando a la gente y están haciéndole daño y se está muriendo la gente, y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. En México está pasó muchos años con la famosa guerra del narco, en donde los afectados eran personas inocentes, o inclusive sí. Actualmente en Puebla hemos visto muchos fenómenos de personas que han matado siendo les llaman daños colaterales, ¿no? O sea, sí. Siempre hay daños colaterales. Pero hay daños colaterales de muertos, pero también hay daños colaterales de pobreza, también hay daños sí. colaterales de personas que no viven. Y cuando son niños son daños colaterales menores, ¿no? Cuando el tema de la mendicidad, por ejemplo, ¿no? Que acabo de escribir en eConsulta, salió hoy, precisamente hoy jueves, salió mi artículo, bueno, no ayer, que salió en La Jornada, hablando precisamente de temas de la mendicidad de las infancias, ¿no? Ese tipo de cosas son los temas que el defensor de derechos humanos busca atender y le busca decir al gobierno, oye, este tema es un tema delicado, porque no es que le afecte nada más al niño, le afecta a todos, nos afecta a al todos. Gobierno en su momento le implica gastos, ¿no? Al gobierno le implica gastos, más gastos, porque se puede volver un tema de drogadicción, de situaciones riesgosas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que los defensores de derechos humanos buscan construir. A ver, un defensor de derechos humanos no busca destruir. Claro. Un defensor de derechos humanos lo que busca es construir procesos que dignifiquen los derechos humanos de todas, de todos y de todos. Ok, interesante, muy bien. Sí, no, es importante que nos abra los ojos, ¿no? Y poder entender esos puntos que no son del día a día, la neta. Sí, no. Pero bueno, en estos medios podemos hacerlo del día a día, ¿no? Claro. Oye, y hablando de esto y de que pues has pasado por gobiernos no tan cómodos, sí, no. Viene un gobierno ahorita, ¿no? Bueno, el próximo año va a haber un cambio de gobierno, va a haber elecciones, y hay perfiles ya puestos. Creo que por la derecha pues no te inclinarás por ninguno. No. Pero por la izquierda sí. La izquierda, que es Morena, ha puesto unos perfiles aquí en Puebla que todos son interesantes, creo.
Sí, todos. Pero hay un perfil en específico que tú ves como uno bueno, que es el de Nacho Mier. Sí. A ti, ¿qué te suena el nombre de Nacho? Cuando yo te digo, o alguien te dice, ¿quién es Nacho Mier? ¿Tú cómo lo definirías? Proyecto a futuro, nuevas oportunidades, alternativas de cambio, ¿no? Okay. Yo así lo veo. El otro día platicábamos tú y yo y te decía, a ver, no basta hoy en día, porque hace 6 años era Andrés Manuel López Obrador y era buscar cambiar el tema de lo que estaba pasando con Andrés Manuel y lo que estaba pasando en los gobiernos del pasado. Hoy ya no es como votar Morena por ser Morena, ¿no? Como fue hace 6 años. Hoy no basta el partido. Hoy tampoco basta la persona. O sea, tampoco basta que sea Nacho Mier. Okay. Sino además, es un plus que tiene que haber siempre. Porque a lo mejor, como dices, todos los perfiles que están ahorita participando, pues tendrán sus asegúnes, tendrán sus... Todos tienen luz, sombras. Todos. O sea, finalmente todo aquel que está en el foco político o en el foco público, pues tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, claro. Finalmente se vuelven eso, públicos. Pero acá lo importante es identificar una cosa. No solamente la persona, sino qué proyecto tiene. Okay. Y ahí es lo más importante, el proyecto. Y es precisamente con Nacho Mier, desde hace 2 años, que Nacho Mier ha venido construyendo no solamente ha venido construyendo una relatoría de que la gente sepa quién es, como lo están haciendo todos, para que pues, de repente cuando te preguntan en la encuesta, pues Nacho Mier es la respuesta, ¿no? Así que puedas contestar eso, pero no solamente es eso, porque eso lo están haciendo todos. Desde hace 2 años Nacho Mier ha venido construyendo una relatoría de qué quieres para Puebla, de qué tenemos que hacer para Puebla. Y entonces es el proyecto. Y eso es lo que precisamente a mí me hace ver a Nacho como una persona diferente de lo que son las demás opciones. ¿Por qué? Porque se generó un diagnóstico que precisamente este lunes se presentó, ¿no? El diagnóstico en donde se hablaron de 20 foros temáticos diferentes, se habló de igualdad sustantiva, se habló del agua, se habló de justicia, se habló de procuración, se habló de medio ambiente, se habló de cultura, se habló de turismo, se hablaron de muchos temas, ¿no? O sea, muchos temas que de manera transversal pues tienen que ver con lo que es mi tema, que son los derechos humanos. Ok. En materia de derechos humanos... Entonces te ganó con ese punto, a ti, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pues finalmente es el proyecto, ¿no? Uh-huh. Este diagnóstico, a ver, tenemos 30 años, Jerry, que no sabemos qué pasa en Puebla. Que no hay una fotografía del momento, o sea, todos los gobiernos que han pasado, y esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero han pasado 30 años en donde ningún político y ningún candidato al gobierno del partido que sea ha sacado una fotografía del momento de decir, así está Puebla hoy, y a razón de cómo está Puebla, vamos a trabajar hacia adelante. El único que lo hice fue hace 30 años. Y hoy, quien lo está haciendo o lo viene construyendo es Nacho Mier. Es curioso el target que tenemos, de 18 a 40 más o menos, pero hablas de 30 años. Sí. Es la edad de muchos de los que estamos acá que... Sí, claro. Podemos ignorar que haya habido algún diagnóstico en algún momento, ¿no? Pues imagínense ustedes que acaban de... que en esa época todavía ni nacían, fue el último diagnóstico que se hizo. ¿Qué es lo que a mí me preocupa o me hace mucho ruido? Hace 30 años los derechos humanos no son los derechos humanos de hoy. Hace 30 años... la Constitución, el cambio de la Constitución se hizo en el 2011. Okay. La Constitución donde se mete ya el tema de derechos humanos, principio pro persona. Después de hacer todo este rollo, se hizo en el 2011. Okay. El último diagnóstico en Puebla se hizo antes del 2011. Eso quiere decir que el diagnóstico de hace 30 años no contemplaba derechos humanos. Sí, y las problemáticas, ¿no? Sí, que han cambiado. Sí, ese es el tema, ¿no? Y entonces Nacho Mier sí lo viene construyendo, y entonces te digo que ha venido construyendo estos foros. Por eso es diferente lo que está trayendo Nacho Mier. De repente ya hay algunos otros candidatos o algunas otras propuestas a ser coordinador que tienen 1 o 2 semanas que están empezando a hacer foros, ¿no? O sea, porque vieron que esto les decían eso, ¿no? O sea, que estaban haciendo como algunas acciones de... a lo mejor regalar arbolitos, o sea, cosas interesantes, valiosas, importantes para el tema del medio ambiente,
pero... La brújula no estaba dirigida para el lugar adecuado, tal vez, ¿no? Sí. Entonces, como que les cayó el 20 y entonces su primer foro lo hicieron la semana pasada. Bueno, su primer foro hace 2 semanas, la semana pasada hicieron su segundo foro, pero los foros que están haciendo no tienen un objetivo. Esto también es importante. Okay. ¿Cuál es el objetivo? Sí, que te conozcan, punto. Sí. No una propuesta, no el diagnóstico. Un proyecto de Estado. Exactamente, la diferencia es esa. Mientras algunas otras opciones lo que están haciendo son activaciones para que los conozcan y hay propuestas y mercadotecnia todo el rollo, pura. Mercadotecnia. De este lado, Nacho Mier lo que sí está haciendo es, ok, vamos a hacer el tema de la mercadotecnia, sí tenemos que hacer todo esto, finalmente viven en la política, tienen que hacer transacciones, pero es fundamental hacer el diagnóstico. Y este diagnóstico que se está haciendo ya se tiene mapeado todo el estado. A ver, son casi 7,000 comités que se construyeron en todo el estado, y de esos 7,000, cada comité está generando qué problemáticas tienen, cómo lo están resolviendo, cómo lo pueden resolver, qué necesitan, cómo se necesita, y entonces se generan alternativas desde el comité, que son los comités del Instituto Mexicano para la Transformación. Pues imagínate la cantidad de propuestas que se generaron. Nada más te digo, en materia de derechos humanos, se tienen más de 275 alternativas de solución a diversas problemáticas. De derechos humanos nada más, sin meter igualdad sustantiva, sin meter el tema de la diversidad, sin meter esos temas, sino solamente en materia de derechos humanos transversales. Imagínate lo que representa la profundidad en los 217 municipios. Esa es la profundización de la 4T a la que tanto se ha referido todo Morena, digamos, en todo el país. Exactamente. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, la municipalización de los derechos humanos y la construcción de un sistema estatal de derechos humanos, lo que permite, por lo menos en esa área, es profundizar y llegar ahora sí hasta la ranchería y la comunidad más alejada del Estado, ¿no? Y eso ya lo tiene Nacho Mier, porque ellos lo que tienen es construido un instituto, una asociación civil que se llama Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Y ese instituto tiene de las dos áreas, un área que se dedica precisamente a la construcción de esta estructura de los comités, que tiene más de 6,000, y por el otro lado lo que tiene es la fortaleza de este diagnóstico que se ha venido haciendo los foros. Por ejemplo, hoy se suspenden los foros porque se tenía que hacer un corte A para poder identificar cómo está el diagnóstico. Porque corte y queda, checamos cómo está, ¿no? Sí, a ver cómo estamos. Generemos otra, porque esto no termina. Okay. Ya tenemos, la primera fotografía fue a lo mejor en febrero, más o menos. Era la fotografía de puros expertos, ¿no? De decir, a ver cómo estamos, y entonces ahí participamos varios de los expertos. Y la siguiente fotografía, ya con profundidad, ya con casi 7,000 comités que participaron, con expertos, ya estamos hablando de un diagnóstico que se presentó el lunes, este lunes. Y que viene hacia adelante, eso es importante también. ¿No? ¿Cómo ves? Suena interesante. Para la gente que nos está viendo, tú que nos estás viendo, no creas que estamos aquí apoyando a Nacho específicamente. Esta es una serie en la cual vamos a traer a gente cercana a cada aspirante, en específico de la 4T. Fíjate, le escribió a Eduardo Rivera. No, ¿Qué crees que hizo? Te bloqueó. No, bueno, ya. Pues así son los neoliberales. Me dejó en visto. Sí, qué va. Sí, no. Sería bueno que tuviera la oportunidad de expresarse en un lado que a lo mejor, fíjate, ni siquiera conoce. O sea, pero yo creo que a lo mejor ve el perfil y dice, ay, güey, me van a cuestionar, que no quiero que me cuestionen. Ya veremos, ¿no? Pero ¿qué hace? Es que el problema es que tú le vas a preguntar y no tiene argumentos que contestarte, Eduardo. Puede ser, ya veremos. Ojalá acepte, si estás viendo esto, Eduardo Rivera, acepta una entrevista acá. Queremos conocer tu punto de vista, queremos conocer el proyecto que a lo mejor tienes. Recientemente fue su segundo informe, ¿no? Veremos qué se puede hacer a nivel estatal. Pero bueno, aquí es un lugar donde vamos a tener... Eduardo, no le saques, éntrale. Sí, caray. Vamos a tener gente cercana a cada aspirante, ¿sí? Aquí lo vas a poder estar viendo. Vamos a tener la próxima semana a gente cercana a Julio Huerta, gente cercana a Armenta, de gente cercana estamos buscando, ¿verdad? Para Claudia Rivera y demás. Si están viendo esto, pues pueden acercarse acá y podemos estudiar cada perfil. Se acerca la encuesta y viene la última semana, las últimas par de semanas
y a darle con todo. Pues muchas gracias por haber estado acá, todas las personas que están conectadas, la gente que vio el programa después, gracias a todos, gracias a ti, Luis. Una charla muy rica, la verdad, siempre es bueno platicar contigo, aprendemos cosas nuevas e interesantes. Recuerden, ¿te gustan los festivales? ¿Te gusta la música? Claro, sí. El relajo, una chelita, una michelada. Heavy metal es mi target. Pues Café Tacuba no es heavy metal, pero metal, por ahí va. Música rock. Por ahí va. Música pero rock. sí le entras, ¿no? Sí, claro. Sigan a Q Studio para que los lleve al Tecate Comuna. Puedan estar ahí interesando a gente interesante, a los artistas favoritos. Y pues sigan acá en Q Studio y La Resortera en todas las redes sociales, en todas, que no se les olvide ninguna. En la DX también, ahí estamos, en todos lados estamos. Q Studio y La Resortera. Una vez más, gracias Luis. Ahí estamos. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias gente que estuvo acá. Cuídense mucho, que La Resortera aquí les tiene todo para ustedes. Bye bye.